A menudo cuando se estudia la historia pasa que te encuentras con sucesos que no tienen una explicación aparente, y no hablo de cosas paranormales, mágicas, aliens o viajes en el tiempo. Me refiero a curiosidades históricas que fueron dejando evidencia de un posible acontecimiento aún más grande que a menudo se suele ignorar. Y es que a la hora de analizar acontecimientos pasados tendemos a hacerlo de manera indirecta debido a que no tenemos una máquina del tiempo. Es decir, para demostrar que algo sucedió, esto debe dejar una impresión capaz de ser reconocida en la posteridad. Un escrito, un elemento arqueológico, algún relato oral, restos fósiles o cualquier otro tipo. Dicho todo esto, podemos decir que para demostrar que algo sucedió, debe de dejar evidencia de que así fue. Yendo a un ejemplo totalmente exagerado, podríamos decir que si en algún momento de la historia un viajero en el tiempo o un alien llegase a la Tierra, construyese un imperio donde organiza fiestas romanas y luego de un tiempo este alien se fuera, asegurándose de limpiar meticulosamente hasta el último rastro de evidencia de que demuestre que el alien estuvo en la Tierra, pasará que a los ojos de la historia oficial sería como si nunca hubiese existido, ya que no dejó una clase de prueba que se pueda comprobar en la posteridad. Y esto a menudo nos trae con el problema de que solo conocemos hechos que a lo largo del tiempo pudieron mantener una huella profunda y visible. Conocemos solo lo que está documentado de alguna manera. Mucha información se pierde en el tiempo y tal vez nunca sea recuperada. Un ejemplo de esto podría decirse que es la Biblioteca de Alejandría. Pero debemos de entender, la historia suele actualizarse y reescribirse según cómo avance la tecnología y nuevas investigaciones permitan aportar o desechar nuevas teorías respecto al pasado. Uno de los acontecimientos que probablemente haya tenido una gran importancia en los últimos siglos y del que se habla muy poco probablemente sea la situación climática que pasó el mundo entre los años 1300 y 1700 de nuestra era. Un periodo en el que la temperatura bajó unos grados, no tantos como para dejar una huella histórica que nos diga que el mundo sufrió un enfriamiento catastrófico a nivel global, pero sí lo suficiente como para dejar sutiles pistas que juntándolas podemos hacernos una idea de cómo afectó realmente al mundo. Es curioso cómo un pequeño descenso en la temperatura de tan solo unos pocos grados puede afectar al mundo de formas tan distintas. En el arte muchas veces se solía plasmar panoramas fríos en lugares donde en la actualidad no hace tanto frío que digamos. El ejemplo más grande de esto se podría decir que lo encontramos en el río Támesis, el cual antiguamente se congelaba a tal punto de poder caminar sobre él. Entonces incluso se realizaban ferias de hielo en los que la gente salía a patinar y divertirse. La primera vez que se documentó este hecho fue en el año 1608. Podemos ver cómo el río está completamente congelado y en la actualidad podríamos decir que no está ni cerca de congelarse. Este proceso de congelamiento ocurrió en repetidas ocasiones. Todo esto sucedió en los inviernos más crudos que se produjeron durante la pequeña era de hielo. La última vez que el río Támesis se congeló completamente fue en el año 1814, y desde entonces no se ha vuelto a congelar el río en la misma magnitud que el último congelamiento. Pero en la última ocasión en la que parcialmente se congeló el río fue en el año 1962, pero no llegó a ser como los anteriores, en parte porque no hace tanto frío como lo hacía antes y también sumado a la construcción del puente de la torre, que cambió la dinámica del flujo del río, lo que hace que el agua circule a una mayor velocidad y sea más difícil que se congele. No obstante, aún sin este puente, las temperaturas que se alcanzan en la actualidad, incluso en los momentos más fríos del invierno, son insuficientes para que se vuelva a congelar el río. Asimismo, cuentos como Hansel y Gretel, en el que los padres no pueden alimentar a sus hijos, deciden abandonarlos en lo profundo del bosque, no son más que un reflejo de lo crudo de la realidad en aquellos tiempos. Eran tiempos difíciles ya que el frío afectó en especial a las cosechas, causando malas cosechas, se causaba hambre, guerras y muchos problemas. Se cree que este fenómeno también tuvo que ver con el crecimiento de las plantas. La evidencia que se usa para sustentar todo este hecho radica en los anillos de los troncos de los árboles, ya que sabemos que durante un periodo prolongado de frío un árbol crece a una mayor lentitud. Esta idea también fue propuesta para intentar dar una explicación al sonido tan único que producen los violines Stradivarius. Entonces, ¿qué fue realmente la pequeña era de hielo? Bueno, para empezar, esto no fue una verdadera era de hielo. Este fue un término introducido por la literatura científica por el geólogo y topógrafo Francois Matisse, y en realidad se ha definido como un periodo en el que la temperatura descendió ligeramente y que abarca de 1300 a 1850 aproximadamente. Las causas de este fenómeno son atribuidas a distintos fenómenos como una disminución en la radiación solar, un aumento en la actividad volcánica, cambios en la circulación oceánica,
una variación en la órbita terrestre o incluso algunas hipótesis proponen que tiene que ver con la disminución repentina en la población humana por la peste negra o por las epidemias que sucedieron en América. También podríamos decir que este periodo se encuentra entre dos eras calurosas, el periodo cálido medieval y el calentamiento global, lo que podría hacer que este fenómeno parezca más frío de lo que realmente fue. Sus efectos se vieron en todo el mundo, aunque principalmente en Europa, lugar donde, por ejemplo, el mar Báltico se congeló dos veces, una en 1303 y otra 3 años después. En Inglaterra y Países Bajos los ríos constantemente fueron congelados, lo suficiente como para que se pudiera practicar el patinaje. La gran hambruna de Irlanda también puede ser atribuida en parte a estos duros inviernos. En su libro de 1995, el primer climatólogo Humbert Lamb dijo que en muchos años las nevadas fueron mucho más intensas de las registradas antes o después, y la nieve permaneció en el suelo durante muchos meses más que en la actualidad. En Lisboa, Portugal, las tormentas de nieve fueron mucho más frecuentes que en la actualidad, y un invierno del siglo XVII produjo 8 tormentas de nieve. Muchas primaveras y veranos eran fríos y húmedos, pero con gran variabilidad entre años y grupos de años. Las prácticas agrícolas en toda Europa tuvieron que modificarse para adaptarse a la temporada de crecimiento más corta y menos confiable. Y hubo muchos años de escasez y hambruna, como la Gran Hambruna de 1315, las hambrunas de Francia, Noruega y Suecia en 1690 y 1700 reclamaron aproximadamente el 10% de la población de cada país, mientras que en Estonia y Finlandia en 1696 las pérdidas se han estimado en un quinto y un tercio de la población nacional respectivamente. La viticultura desapareció de algunas regiones del norte y las tormentas provocaron grandes inundaciones. Algunas de ellas resultaron en la pérdida permanente de grandes áreas de tierra de las costas danesas, alemanas y holandesas. Todo este caos a veces fue la razón constante que provocaba las guerras y revueltas sociales que ocurrían en ese entonces. E incluso el historiador Wolfgang Beringer ha relacionado los episodios intensivos de caza de brujas en Europa con los fracasos agrícolas durante la pequeña edad de hielo. Todo lo mencionado hasta ahora puede servir de base para comprender que el clima está en un constante cambio, que a veces por lo corto de nuestras vidas o por la poca atención que le damos no somos capaces de comprender. El clima ya cambió, está cambiando y cambiará. Ahora, si le sumamos el proceso de calentamiento global que en parte es motivado por las actividades humanas, hemos llegado a un punto en el que como especie somos capaces de influir sobre el clima de nuestro planeta. Y con esto no te digo que vayas y empieces a reciclar botellas, aunque tampoco estaría mal si lo haces. El clima es algo más complejo que contaminación y plantar árboles. Y en los próximos años esperamos que como civilización sepamos aprovechar y prevenir con todo lo relacionado a él. Pero solo el tiempo lo dirá. Bueno, y hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado. Llevaba mucho tiempo sin subir video por dificultades técnicas y eso, pero empezaré a subir más seguido. Si les ha gustado, les interesa este tipo de contenido, les invito a que se suscriban, comenten alguna cosa que quieran ver y hasta pronto. Chao.